Pues gloria a Dios. Nuevamente estamos aquí en Foro Ministerial Fuego Pentecostés. Este foro lo hacemos cada último jueves de cada mes, y queremos también por medio de este programa, ahí en el Face, gloria a Dios, vamos a estarles pidiendo también, ahí hay un número telefónico, y es el número 656 159 1444. Si alguno de ustedes tiene una petición, pues vamos a estar orando por sus necesidades, y a la vez vamos a estar llevando a cabo un estudio de la palabra de Dios. Y en esta ocasión pues vamos a estar tratando lo que es la parábola del sembrador. Y voy a pedirle a mi hermano Juan Carlos que haga la oración antes de empezar, por favor. Amén. Gloria al Señor. Bendito Padre Celestial, Señor que moras en las alturas, estamos aquí delante de ti, Señor, delante de tu divina presencia, Padre amado, una vez más buscando de tu rostro, Padre Santo. Sea tu Espíritu Santo que nos dé la iluminación para comprender esta parábola, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Voy a estarle pidiendo a Armando para que lea esta escritura de ahí de Mateo capítulo 13, verso 1 al verso 9. Gloria a Dios. Así vamos a leer ahí el libro de Mateo capítulo 13, versículo 1. La palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero al salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, una vez más damos honra y gloria a tu santísimo nombre. Padre, queremos, Dios mío, aprender de tu palabra, y también, Dios mío, que nuestros oyentes, aquellos que nos están viendo por estas redes, también, Dios mío, abra las mentes, los corazones, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te lo estamos pidiendo y te lo estamos rogando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Esta parábola del sembrador, escúchenme muy bien, esta parábola del sembrador nos va a enseñar la condición en que está viviendo hoy la iglesia.
esta parábola del sembrador también nos va a enseñar la condición en que el mundo también está viviendo con respecto a las cosas de Dios. ¿Por qué realmente pasa esto? Muchos, de repente, ustedes los han visto que de repente les gustan las cosas de Dios, pero usted los ve como un fuego, como una llama. ¿Y qué sucede después? Eran puras llamaradas de petate, ¿verdad? De repente andaban bien fogosos, de repente andaban bien contentos, los mirábamos en su primer amor y después hacia abajo. Los mirábamos empezando en el espíritu y terminando en la carne. Entonces la palabra de Dios es la que nos va a decir por qué está sucediendo esto en el pueblo inconverso y en el pueblo de Dios. Analizamos el primer versículo de la Biblia, por favor. Si nuestro hermano Lauro quiere leerlo, ahí el primer versículo, Mateo 13:1. Amén, aleluya, gloria a Dios. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Noten ustedes la palabra de Dios que dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Si nosotros queremos saber acerca de aquel día y de cuál casa salió, pues hay unas escrituras paralelas, las cuales se encuentran ahí también en todas las Biblias, ahí en Marcos 4 del 1 al 9 y Lucas 8 del verso 4 al verso 8. Entonces vemos también que se llaman estos pasajes o escrituras paralelas para nosotros poder comprender realmente qué es lo que estamos tratando o qué es lo que estamos aprendiendo. Cuando el Señor Jesucristo sale de la casa, dice que se sentó junto al mar. Al sentarse junto al mar, casi siempre en todas las demás parábolas, el Señor Jesucristo tenía algo muy especial. Se subía, ¿dónde? En una barca. Como que esta barca la agarraba como una plataforma. ¿Y saben por qué? Porque tenía que estar en una parte alta para que los demás pudieran estarlo mirando. Y cuando se sentaba junto al mar, era para aprovechar el aire del mar, y ese aire que estaba atrás de él, que salía del mar, era, hermanos, el vehículo, porque el aire se llevaba la palabra, porque no había
bocinas, no había micrófonos. Entonces Jesucristo tenía que alcanzar a las multitudes, porque dice la Escritura en el verso 2, Armando, ¿qué dice? Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. ¿Ya se fijaron las posiciones? Cuando el Señor Jesucristo se sienta junto al mar, siempre Él está mirando la posibilidad de tomar un lugar donde estar controlando la visión de sus oyentes. Pero había algo muy importante en esos tiempos, que la gente, Juan Carlos, era muy atenta. Se sentaban en la orilla del mar, junto en la arena, y ellos callaban para escuchar. Era como una costumbre también, para escuchar la voz del Maestro. Por eso dice ahí en Mateo 13:1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Pero, verso 2, sucede algo. ¿Qué fue lo que sucedió? En el verso 2 dice que se le juntó mucha gente. Y si nosotros vemos los textos paralelos, dice multitudes también. O sea, se agolpaba, se juntaba, se amontonaba mucha gente. Entonces, al suceder eso, Jesucristo, ¿qué hacía? Entraba en la barca y se sentaba, hermanos, en la orilla, en el pináculo, en la parte alta de la barca, y toda la gente estaba ¿dónde? En la playa, para tratar de escuchar. Pero miren lo que dice el verso 3, hermano Juan Carlos. Mire cómo dice el verso 3, léalo. Dice la palabra del Señor, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Siempre el Señor Jesucristo les hablaba por parábola. ¿Qué es una parábola? Es un ejemplo, es una historia, es un relato terrenal para enseñar una doctrina, para enseñar algo espiritual. Eran como ilustraciones para comprender aspectos divinos o aspectos espirituales. Es por eso que les hablaba muchas cosas en parábolas. Y en algunos pasajes paralelos nos habla la razón del por qué Jesucristo utilizaba las parábolas. Pero en esta ocasión dice, estas parábolas son para enseñar, para mostrar algo espiritual que está sucediendo en el mundo
inconverso y en el mundo cristiano. Dice el verso 3, hermano Lauro. Fíjese cómo dice el verso 3. Mateo 13:3. Dice la palabra del Señor: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Una pregunta la cual exige esta escritura, exige una pregunta y dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mi pregunta es: ¿quién es el sembrador? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el sembrador? Bien, hermano, ahí nos explica, ¿verdad? En el capítulo, versículo 3, lo voy a leer nuevamente, dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Ok, como hace rato nos explicó usted, pastor, que es una parábola, ¿verdad? Es una historia relatada para explicar algo espiritual. Entonces, el sembrador, en este caso, ¿verdad?, que nos explica aquí en el versículo 3, viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Por qué? Porque aquí quien está sembrando la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este sembrador también, recuerde, este sembrador que es Jesucristo, también a nosotros nos dio una gran comisión. ¿Y cuál es esa grande comisión? Esta grande comisión es que nosotros también vayamos a sembrar ¿qué? La palabra. Que nosotros también vayamos a sembrar la semilla. ¿Y qué es la semilla? Pues es la palabra de Dios. O sea que nosotros también somos sembradores. Nosotros también estamos sembrando la palabra. Como dice Juan Carlos, ahí en el verso 3, ahí en Mateo 13:3, dice: y Amén, gloria al Señor. Dice: les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. amén. Entonces hay algo muy importante, ¿sí? Hay algo muy importante, gracias. Aquí vemos algo muy importante. Este sembrador representa a todo aquel que está sembrando la palabra de Dios. ¿Y qué es la semilla? Es la palabra de Dios. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Yo les dije que la parábola del sembrador nos iba a enseñar algo espiritual, ¿sí o no? Que la parábola del sembrador iba a enseñarnos la condición o lo que le puede pasar al inconverso o al creyente. Dice el verso 4. ¿Quién quiere leerlo? Usted, hermano Lauro, el verso 4. Vamos por partes. Dice así. Aleluya.
y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Fíjese nada más. Hasta ahí vamos a razonar. Vamos a meditar. Dice, mientras sembraba. ¿Quién estaba sembrando? El sembrador. Esa semilla, ¿dónde cayó? Junto al camino. Esa semilla, ¿qué es? La palabra. La palabra de Dios. Pero resulta que mientras estaba sembrando la semilla, que es la palabra de Dios, esta semilla estaba cayendo junto Al camino. al camino. ¿Verdad que sí? Estaba cayendo junto al camino. Pero hay algo que sucedió. Dice que vinieron, ¿qué? Las aves. A ver, agarra el micrófono. ¿Qué vinieron? Las aves. ¿Y qué hicieron con la semilla? Y las comieron. La comieron. La semilla que muchas de las veces nosotros como sembradores estamos sembrando junto al camino. ¿Saben qué hacen las aves? Se la comen. Se la comen. Cuando usted va a una plaza, cuando usted va a un parque, usted va y compra una bolsita de semillas. Esas bolsas de semillas son como de trigo, de maíz, son algo, ¿no? Y usted tira un puñito. ¿Y qué es lo que pasa con esa semilla? Así se le junta de palomas, así se le junta de cuervos, así se le junta de pájaros. Pero aquí dice que vinieron las aves y la comieron. Mi pregunta es, ¿quiénes son? ¿Qué simboliza? ¿Qué tipifica las aves? Enemigo. ¿Ya se fijaron? Ahora, ¿quién nos puede dar la interpretación? ¿Quién nos puede dar la interpretación para saber qué representan estas aves? Les digo una cosa, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, nosotros no podemos darle una interpretación personal, porque lo exegético es que la misma Biblia nos conteste, ¿no?, la pregunta. Eso se llama exégesis, porque la exégesis nos enseña que quien puede interpretar la Biblia es la misma Biblia. La Biblia es su intérprete. Entonces, la gente nos puede decir esto, aquello, un otro, pero quiero que noten algo muy importante. Vayamos a Mateo 13:18. Armando, 13:18. ¿Cómo dice? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué les parece? Entonces, dice Mateo 13, 4, y mientras sembraba, ¿quién sembraba? El sembrador. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Pero vemos la interpretación en el versículo 19 de Mateo 13. Dice: cuando alguno oye, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Cuando alguno oye la palabra del reino, porque esta palabra es palabra del reino, no del reino de aquí, no del reino de allá, sino del reino de Dios, de los cielos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? ¿Quién es entonces? Esos que vienen las aves son demonios. Son demonios que vienen y te arrebatan lo que fue sembrado en tu corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, hermanos, que enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? No solamente Jesucristo nos dijo que fuéramos a evangelizar, sino que la otra comisión de Mateo 28 dice: haced ¿qué? Discípulos. Todo mundo puede sembrar la semilla, predicarla, pero cuando la enseñamos ya es muy diferente, porque el objetivo principal es hacer discípulos. Y acá en Marcos capítulo 16, verso 15, ahí es la gran comisión de sembrar, de echar la red, porque esa es otra parábola que también enseña algo divino, algo de Dios. Entonces vayamos al verso 4, que dice otra vez, para que nuestros hermanos que están escuchando y viendo tengan una noción y una clarificación de lo que es la palabra de Dios. Mientras, verso 4, sembraba, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Entonces ya sabemos quiénes son las aves que se comieron esa palabra. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora vuelvo a repetir. Allí en la parábola del sembrador, allí al principio, en el capítulo 13 de Mateo, ¿sí? Ahí trae también unas escrituras paralelas que nos muestra, que también leamos para comprender lo que estamos leyendo y queriendo aprender. Y acá, hermanos, en Mateo capítulo 13, verso 18, el encabezado nos dice que Jesús, Él es el que está explicando la parábola de ¿quién? Del sembrador. ¿Y nosotros qué estamos haciendo?
Estamos utilizando el mismo método, que la misma palabra que se interprete por sí misma. Y también vienen unas porciones bíblicas ahí mismo en esa escritura para que nosotros comprendamos más. Muy bien, verso 5. Quedó aclarado el verso 4. Ahora, hermano Juan Carlos, péguese bien el micrófono y vamos a leer el verso 5. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Se fija, hay algo aquí, otro aspecto de cómo ver la siembra, otro aspecto de dónde está cayendo ¿qué? La semilla. Aquí donde cayó la semilla, donde hay ¿qué? Mucha piedra. ¿Te fijas? Donde hay mucha piedra. Vamos a pensar y vamos a dialogar que nosotros tiramos la semilla. Me gustaría tirar semilla de sandía. Esa sale rápido, ¿verdad? O de melón. Y nosotros la tiramos, pero la estamos tirando donde hay mucha piedra. Y dice aquí en verso 5 que parte cayó en pedregales. Y donde hay mucha piedra, ¿qué es lo que necesitamos que haya? Tierra. ¿Verdad que sí? Si usted tira la semilla con este calorón que estamos mirando, ¿cómo está la piedra? Bien caliente, ¿no? ¿Qué le va a pasar a la semilla? Se va a secar. Pues la va a cocer, la va a tostar. Parte cayó en pedregales, no había mucha tierra. Pero lo más importante, hermanos, es que aquí hay algo muy especial. A pesar de todo, dice que esa semilla, ¿qué sucedió? Cayó. Brotó Pronto. rápido, brotó pronto, a pesar de que había caído ¿dónde? Pedregal. En pedregal, a pesar de que no tenía profundidad de tierra. Pero fíjese nada más el verso 6 lo que dice: pero salido el sol, Se quemó. ¿qué sucedió con esa semilla? Se quemó. El solón, la temperatura, se quemó. Pero como no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. No había tierra, Se quemó, se secó se secó. completamente. ¿Y qué nos enseña Jesucristo acerca de esta interpretación? Verso 20, Juan Carlos. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego
tropieza. ¿Ya se fijaron? Amén. ¿Ya saben lo que está representando cuando sale el sol? Cuando sale el sol, hermanos, hay algo. Viene la prueba, viene la aflicción, viene la persecución. Y como no tienen raíz, son de corta duración. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Tropiezan y ya no quieren nada con Dios. Mucha semilla ha caído en corazones de piedra. No hay sensibilidad de tierra. No hay sensibilidad por las cosas de Dios. Son, hermanos, personas de doble ánimo. Son personas, hermanos, que cuando todo marcha bien, ellos ¿cómo marchan? Bien. Son personas que mientras el refrigerador esté lleno, ¿cómo se sienten ellos? Felices y contentos. Pero cuando no tienen ni agua, ¿qué es lo que está pasando ahí? Empiezan a flaquear. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la reciben con gozos. Piensan que la luna es de queso. Piensan, hermanos, que todo les va a ir color de rosa. Piensan que entrando con Cristo Jesús ya los problemas se acabaron. Piensan que estando con Cristo Jesús siempre va a haber bendición y abundancia. Pero cuando sale el sol, se quema. Se quema. Es que muchos estamos codependiendo de algo, pero cuando no hay ese algo, muchos estamos codependiendo de una tarjetita del banco y decimos: Alma, mucho dinero tienes para mucho tiempo, sigue trabajando y sigue ahorrando, pero ese dinero, ¿qué? ¿El que soluciona nuestros problemas? No, porque con dinero y sin dinero puede el sol aparecer. El que fue sembrado en pedregales, este oye la palabra y al momento se emociona, se goza, la recibe con gozo. Pero verso 21, ¿qué dice, Armando? El verso 21, pero no tiene raíz en sí. Muchas veces, ¿qué es lo que nos falta? Raíz. Raíz. ¿Por qué cree Juan Carlos que hay muchas personas que se mantienen de templo en templo? Porque no tienen ¿qué? Raíz. Están muy a gustos, muy felices, reciben las cosas de Dios. Me ayudaron, me están ayudando los hermanos, me dieron dinero los hermanos, me están dando pan, me están dando despensa, qué bueno. Pero cuando las cosas cambian, cuando sale la aflicción, ¿saben qué es lo que sucede? Conocemos
la condición de las personas. No eran, hermano Lauro, lo que aparentaban. Y los mirábamos que así, hermano, se prendían luego. En cuanto se trataba de un servicio, eran los primeros que estaban allí. ¿Sí? Sí, es muy clara la palabra, ¿no? Es muy clara la palabra y aquí nos dice nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra la parábola y nos la explica el Señor Jesucristo. Pero también la iglesia, yo pienso que la iglesia, ahí es donde entra la iglesia, que debe uno interceder por las almas que, pues que en ese caso les pasa esto, ¿no? Porque muchas veces es real la palabra, ¿no? Lo dice, pero muchas veces criticamos al hermano o a la hermana. Ahí yo pienso que tiene que entrar la iglesia, ¿no? Animar uno y a otro. Que en sí la palabra tiene que haber crecimiento en el creyente hacia abajo, no hacia arriba, sino que tiene que enraizarse en la palabra. Ese es mi punto de vista, ¿no? Que también la iglesia ahí tiene que estar intercediendo, porque también hay ataques espirituales, no nada más físicos, sino también hay ataques espirituales, una enfermedad, y es a través de un espíritu. Amén. ¿Sí? A eso vamos. Estamos felices, estamos contentos, pero viene la aflicción, ¿verdad? Viene la persecución por causa de la palabra. Sale el sol, la prueba, la lucha, la enfermedad. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Ahí vemos la profundidad de la raíz de las personas. Plantados en la casa de Jehová, junto a ríos de agua viva. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente ¿de qué? De las aguas. Está plantado en la palabra, se está alimentando de la palabra. La palabra es agua. Aquí el Salmo 1 está representando que la palabra de Dios tipifica y simboliza agua. Y si nosotros nos plantamos junto a un río como árboles, ¿de dónde vamos a estarnos alimentando? Del agua. ¿Dónde van a estar nuestras raíces? Del agua. Pero lastimosamente esta palabra cae en piedra. Y estas piedras representan también gente dura de corazón, ¿verdad? Y como no hacen raíces, no, es que yo no necesito estar todos los días en la casa de Dios. Yo aquí en mi casa, ¿sí han oído esas expresiones? Yo aquí en mi casa oro. Yo aquí en mi casa ayuno. Yo aquí en mi casa estudio la palabra. Pero ¿para qué quiere Dios una persona encerrada en su casa? ¿Para qué? ¿Para qué?
encerrada. Vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se puede meter debajo de ¿qué? De un almud. No puede estar escondida. Tiene que salir, tiene que fluir, tiene que expresarse. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean las buenas obras. Entonces, ¿qué papel juega la iglesia, Juan Carlos? El papel de la iglesia es interceder por estas personas, ayunar por estas personas, visitar a estas personas, darles una pasadita de cables para que vuelvan a agarrar corriente, ¿no? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Va que sí? Ayudarlos para que ellos sigan adelante. Por eso dice el verso 5, nuevamente mi hermano Lauro, 13:5, dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. ¿Se imaginan? ¿Y qué dice el verso 20 armando la explicación? Mateo 13:20 dice: Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Luego se va el mundo, luego deja de ser. ¿Se fijan? Ese es el asunto. Vayamos al verso 7, Juan Carlos. ¿Qué dice Mateo 13:7? Amén, gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Fíjese, primero vemos que la semilla se tira ¿dónde? En el camino. Viene el diablo, vienen las aves y roban todo lo que fue sembrado en el corazón. Segundo tipo, se tira la semilla en pedregales donde no hay mucha tierra, brota pronto, no hay mucha tierra, sale el sol, la prueba, la lucha, se quema y como no tienen raíz, se secan. Pero vemos ahí el verso 7 que parte de la semilla cayó ¿dónde? Entre las espinas. ¿Y qué pasó? Y las espinas crecieron ¿y qué? Y ahogaron la palabra, la semilla, lo que fue sembrado. Pero fíjese lo que representa y lo que simboliza ahí en Mateo 13:22. Dice así, Armando, dice: El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otra vez. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, Pero el afán de hasta ahí, el afán. Los afanes, hermanos. Esto, hermano, es lo que le está sucediendo también a muchas personas.
¿Por qué no puedo ir a la iglesia? Porque tengo que estar allá. ¿Cuántas horas extras, hermano? Tantas horas extras. Los afanes, los trabajos, ellos ya no trabajan para el reino. Ellos ahora están trabajando para sobrevivir. Codependen ya no de Dios, sino de su trabajo. Y se meten duros ahí, hermanos, en los afanes, porque esto es lo que dice, que parte cayó de la semilla entre espinos, y nos dice Jesucristo que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye también la palabra, pero el afán, los afanes, los trabajos de este sistema, de este siglo, de estos tiempos, de este mundo. Y fíjese nada más. ¿Y qué más? ¿Quién engaña a las personas? Las riquezas. Trabaja duro, ten mucho dinero, afánate por tener una mansión, una casa grande, asimila y jala riquezas hacia ti. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que hay que ¿qué? Sembrar ¿dónde? El reino de los cielos. ¿Dónde hay que tener tesoros? El reino de los cielos. ¿En el cielo o en la tierra? El cielo. Porque todo lo que hay aquí, ¿qué le va a suceder? Se va a podrir, se corrompe, se pudre, se acaba, es temporal. Pero yo ya no puedo ir a la iglesia, yo ya no puedo participar en ningún cargo de la iglesia, porque yo necesito dinero, yo necesito pagar mi casa, yo necesito comprarme un carro nuevo porque el que tengo ya es una carcalachita. ¿Sí o no? Amén. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas que están haciendo con la palabra, la ahogan y ya no da fruto. ¿Y por qué no dan fruto? Pues si están trabajando. ¿Y por qué ya no cooperan? Pues si están trabajando. ¿Y por qué ya no diezman? Pues si están trabajando. ¿Y por qué no siembran en las cosas de Dios si están trabajando? Porque el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Cómo la ven? Aleluya. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucedió con el rico? ¿Acaso no había producido su campo? Su heredad había producido tan grande bendición. Y ya no quiso los graneros chicos. Los destruyó, Armando, para hacerlos más grandotes. Y dijo, ahora sí, tengo mucha riqueza, ahora sí tengo para pasarla cientos de años. La enfermedad, no estoy malo, tengo mucha lana para pagar los mejores médicos, tengo todo. Pero se oye una voz que dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has acumulado
¿de quién será? Entonces nos está hablando, sí o no, la parábola del sembrador de la condición espiritual de las personas, sí o no. Eso es lo que estamos viendo. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y ya no dan fruto. Y dice Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y echado ¿a dónde? Pues, ¿para qué le va a servir a Dios una persona sin frutos? El fruto es lo que está pidiendo Dios de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tener tiempo para Dios, balancear, porque dice la palabra de Dios en Mateo 6:33: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Pero primero tenemos que buscar ¿qué? El reino de Dios. Tenemos que sembrar en el reino de Dios. Tenemos que caminar en el reino de Dios. Tenemos que trabajar en el reino de Dios. Y Dios nos paga. Dios suple nuestras necesidades. Esto es lo que sucede con las personas donde cae la semilla. Está cayendo semilla en personas afanosas, ¿verdad? En personas, cierto o no cierto, hermano, ¿verdad? Que poco a poco, cuando uno ya se queda esclavizado en un trabajo, se queda esclavizado en un negocio, empieza a morir poco a poco. ¿Y por qué Dios está bendiciendo tanto al hermano Lauro? Porque Lauro está sabiendo que balancear, se está balanceando. El tener un negocio, el tener una hacienda, no es fácil. Es como una trampa. Si se descuida uno, ahí se queda ya atrampado. Pero si dice uno: yo voy a seguir buscando de Dios, y en la oportunidad que tenga, pues le echo ganas en lo material. Esto quiere decir que también necesitamos trabajar, porque están otros, el otro lado de la tortilla, que dicen que me caiga todo ¿de dónde? Del cielo. Es que yo soy cristiano y le alabo y le glorifica, pero no trabajas, no estás así. Pero si nos ponemos, dice que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Y si yo no traigo dinero, pues ¿cómo le voy a hacer para comer? Tengo que comprarme un lonche, tengo que comprarme algo. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que hacía? Vendía tiendas, carpitas, y de ahí sacaba para su ministerio, para alimentarse. Vamos a terminar. Dice el verso 23, Mateo 13:23, Lauro, léalo con ganas. Amén. Dice la palabra del Señor: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Ya se dijo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, donde había disponibilidad, donde había amor por las cosas de Dios, aquella persona busca primeramente el reino de Dios y su justicia.
esta persona, hermanos, oye la palabra. Número 2, la entiende. Primero es, número 1, oye la palabra de Dios. Número 2, entiende la palabra. Número 3, ¿qué dice ahí? Da fruto. Número 4, produce. 4 cosas importantes. Oye, entiende, da fruto y produce. ¿A qué tanto por ciento? Hay personas, hermanos, que están trabajando al 100, hermanos, al 100. Hay otros que están trabajando al 60, un poquito más de la mitad. Pero hay personas también que están trabajando al 30 de su potencial que tienen, al 30, la tercera parte. Pero hay personas que no están trabajando ni al 1%. No están produciendo ni al 1%. Es que yo te conocía, Señor, que eres duro y celoso. Por eso agarré este talento. ¿Y qué lo hice? Fui a enterrarlo. ¿Y qué le dice Jesucristo? Uy, siervo inútil, ¿no pudiste hacer nada? Este 1% de este talento lo hubieras puesto a trabajar. Lo hubieras puesto a trabajar y te iba a dar, te iba a producir, te iba a dar ganancias. ¿Para qué escondiste ese talento? Es que tuve miedo y lo escondí. Es que sabía que tú eras bien duro, pero eso ya no quise hacer nada. Hermanos, la ociosidad, el no querer trabajar, la pereza, el cansancio, el desánimo, la enfermedad y tantas cosas hacen, hermanos, que la persona no dé ni a 100, ni a 60, ni a 30, ni a siquiera, hermanos, un 1%. Voy a darles la oportunidad para que me digan, pueden utilizar de 1 a 3 minutos para que hagan un resumen de qué fue lo que aprendieron en esta preciosa hora. Díganlo, hermano Juan Carlos, que se oiga bien la voz. Pues sí, aquí aprendemos, ¿no? Pues de todo hay en la viña del Señor, pero pues aquí aprendemos. Sabemos que es difícil, porque muchas veces hay personas que tienen hijos pequeños y se ven en la necesidad de trabajar, ¿sí? Pero hay unos que realmente tienen el tiempo desocupado y no lo hacen. Entonces aquí nos enseña mucho la palabra del Señor, ¿verdad? Yo creo que también fui parte también de uno de estos personajes, el cual nosotros estamos estudiando, ¿sí? Porque la palabra va, conforme tú la vas creyendo, entonces vas dando fruto. Porque muchas veces decimos que tenemos fe, que creemos, pero no obedecemos la palabra, entonces ahí realmente no hay fe. Nomás se dice que tengo fe, pero fe es cuando tú obedeces la palabra, cuando la escuchas y la llevas a cabo. Y aquí nos enseña mucho la palabra del Señor. Sí, es de grande bendición, pero yo también me considero como uno de estos personajes que también así fui aprendiendo poco a poco. Amén. ¿Qué aprendiste tú, hermano Lauro? Hermano Lauro, ¿qué aprendió? Amén, gloria a Dios. Pues la palabra de Dios
nos enseña mucho y aprendemos mucho, dependiendo en qué término vamos a ponerlo, utilizar o hacer. ¿Por qué? Porque es muy clara donde nos habla y vimos la parábola y el significativo. Entonces, yo entiendo como seres humanos, todos tal vez decimos, pero es que tengo necesidad, pero es que tengo deudas, es que tengo algo que pagar, pero es que me hace falta. No puedo estar continuamente en la iglesia, pero entendiéndolo físicamente. Ahora, si lo hacemos espiritualmente, si nosotros podemos decir así, ya somos de esos que caemos en buena tierra, germina y echamos raíces, empezamos a producir. Tal vez puedo decir así, ¿no? De una planta, cuando cae en buena tierra, se viene muy frondosa, bonita, y empieza a crecer y a dar sus frutos. Entonces yo entiendo que nosotros podemos pensarlo o hacerlo con un amor incondicional, con un amor directamente a nuestro Señor Jesucristo. Querer trabajar en la obra, querer dar frutos en la obra, caminar bien en los caminos del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Es cierto, hay necesidad, tenemos que comer, hay algo que puede venir a nuestra vida y cómo lo vamos a solucionar. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que poner a Dios en primer lugar. Sí, tengo trabajo, tengo negocio, siempre voy a estar ocupado, pero en mi mente, en mi corazón, hay algo que me dice, no. Los trabajos son secundarios. El dinero, puedo decir, son secundarios. Pero en primer lugar está nuestro Padre Celestial. Tenemos que poner en primer lugar, ¿cómo? Voy a trabajar, pero sé que tengo que trabajar en la obra de Dios. Tengo que ver, apartar un tiempo, ver mi agenda o cómo estoy, qué es lo que tengo que hacer, ver los horarios y ahora tener libre el horario para ir a trabajar en la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí, se. Muy bien. Armando. Gloria a Dios. Así, Dios los bendiga, mis hermanos. Aquí lo que acabo de entender de esta parábola, ¿verdad? Del Sembrador, lo que yo entendí, lo que pude analizar, ¿verdad? Nos habla lo que hay en cada cristiano, ¿verdad? En este capítulo, ¿verdad? En este libro de la Biblia, nos habla de muchas cosas que, dependiendo de la persona, de su capacidad, de su corazón, nos habla de cómo podemos, de lo que nos puede pasar, ¿verdad? En esta vida, en el caminar con Cristo. El momento de ser una persona incrédula, no sabemos qué tipo de persona sea, porque podemos, aquí por ejemplo, hablar sobre las espigas, que la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, ¿verdad? Hay personas con mucho talento, creen, empiezan a creer, aceptan la palabra de Dios y creen en la palabra, aceptan a Jesucristo en su corazón y empiezan a caminar en el caminar con Cristo, pero ellos son muy buenos terrenalmente, hombres o mujeres, ¿verdad? Tenemos una carrera, un trabajo, un puesto en nuestro trabajo. ¿Y qué nos hace nosotros?
tenemos en primer lugar una persona incrédula, o como quieran, igual de una persona cristiana, ¿verdad? Analizan y ven el puesto que tienen, el trabajo que tienen y dicen, ¿sabes qué? Pues yo estoy estudiando para esto, yo estudié para ser doctor, para ser un abogado, para ser un juez, no sé, cualquier título que quieras ver, ¿verdad? O se venga en mente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace uno? Dice, bueno, pues estoy estudiando para esto, no tengo tiempo ahorita para escuchar, para estudiar la palabra de Dios, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Poco a poco se va ahogando por el afán de las riquezas. Es que mi familia necesita dinero, mi familia necesita vestir ropa nueva, es que mi esposo, mi esposa necesita carro, casa nueva, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que en la vida, viéndolo así en la vida real, ¿verdad? Hay muchas de las veces opresión por parte del hombre, de la mujer, ¿verdad? Dentro de un matrimonio, de una relación donde le dice, necesito comer, necesito que mis hijos vistan así, necesito que hagas esto, siendo tú el hombre de la casa, siendo tú el responsable de esta familia, la cabeza del hogar. ¿Y qué es lo que pasa? El hombre se siente presionado. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, Señor, perdóname, pero necesito descansar porque mañana tengo que ir a trabajar. Y estamos haciendo a un lado lo que es la palabra del Señor, lo que viene siendo la semilla que cayó en nuestro corazón, ¿verdad? Habla más, habla más aquí la parábola que menciona las aves, ¿verdad? Que es el enemigo, ¿verdad? Muchas de las veces escuché un ejemplo así rápido, un caso de una mujer a quien esa persona se le habló la palabra de Dios y aceptó a Jesucristo en su corazón, pero empezó a tener problemas por parte del enemigo. ¿Qué fue lo que hizo? Quitó la semilla de su corazón y dijo, ¿saben qué? Yo mejor me retiro de las cosas de Dios porque estaba mejor, me iba mejor todavía en el mundo que en las cosas de Dios. En cuanto yo acepté a Cristo, en cuanto yo le di la oportunidad a Cristo de que entrara en mi corazón, en mi familia, en mi casa, empecé a tener problemas, más problemas de los que tengo. Mejor me quedo. ¿Y qué es lo que pasó? El enemigo logró arrebatar esa alma y dejarla donde estaba siempre, ¿verdad? También habla del cristiano, porque muchas de las veces, ¿verdad? El cristiano tiene sus propios negocios, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Eso habla bien, terrenalmente habla bien de la capacidad y de la preparación y del potencial que tú tienes como ser humano aquí en la tierra. Pero se nos olvida lo primordial, que es el Señor Jesucristo. Entonces tú puedes tener un negocio, tú puedes ser lo que tú quieras, ¿verdad? Pero si tú tomas en primer lugar a Cristo en tu corazón, al despertar, te tomas 1 hora o 2 horas antes de despertar, de salir de casa, ¿verdad? Para irnos a trabajar, le damos la oportunidad, en primer lugar a Cristo. Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando. ¿Por qué? Porque dentro de las oraciones estamos orando por el caído, por el que está en proceso de caigo, ¿no? En tibio, ¿verdad? Y aún así estamos orando por las almas perdidas. Eso es lo que yo he entendido. Pero gracias a Dios por aquellos hermanos, hombres y mujeres, ¿verdad? Que aceptaron a Jesucristo y que han hecho raíz con sus propios frutos, ¿verdad? Que han hecho raíz en los caminos de Dios y aquí en la congregación. Muy bien, oh, gloria a Dios. Gracias a Dios por esta enseñanza. Vamos a estar orando, hermanos, para estarnos despidiendo. Vamos a estar orando por Carmela Uribe Trejo. Carmela Uribe Trejo está en el seguro 2 y parece ser que la van a operar. Todavía no. La están atendiendo. Muy bien, vamos a estar orando por ella para que Dios ponga su mano de misericordia y de bondad. Padre, estamos poniendo, Dios mío, a Carmela Uribe Trejo, que ha estado, Dios mío, atendida, Dios mío, en el seguro 2.
Y te pedimos por ella, que tú pongas tu mano de misericordia, que tú pongas tu mano de bondad, y que seas tú, Dios mío, obrando grandemente, Dios. Muéstrale, Dios mío, tu grande amor. Muéstrale, Dios mío, tu grande poder, para que ella pueda reconocer que tú eres un Dios poderoso. Ayúdala, Dios. Fortalece su vida. Pon, Dios mío, fe en tu vida, en su corazón. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. También, hermanos, vamos a estar orando por Danielita y la hermana Alma. Amén. Gloria a Dios. Pues ellas andan trabajando, hermanos, allá en Veracruz. Andan representando, hermanos, las cosas del reino. Amén. Andan trabajando en los negocios de Dios. Padre, estamos poniendo, Dios mío, a Danielita, Señor, en tus manos, para que tú pongas tu mano de misericordia, tu mano de bondad, Padre. Te pedimos por ella. Igualmente, Dios mío, por mi hermana Alma, que tú la cuides en el hueco de tu mano, que tú la protejas, Dios, y que tú seas, Dios mío, trayéndolas con bien, y que tu Espíritu Santo esté fortaleciendo esas vidas, esos corazones. Te lo pedimos, te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Muy bien, nos despedimos con una oración y voy a pedirle a mi hermano Juan Carlos que nos despida con una oración, dándole gracias a Dios por este foro ministerial Fuego Pentecostés. Amén, gloria al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, en esta hora porque nos permitiste estar aquí, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, por las personas, por el auditorio que estuvo conectado en este estudio. Gloria al Señor. Que sea de grande bendición a sus vidas esta palabra que es tuya, Padre eterno, la cual no retorna vacía, Padre Santo, sino lleva cumplimiento para la cual tú la has enviado. Bendito sea el Señor. Y que también sea de grande bendición a cada uno de nosotros, que seamos edificados cada día en tu palabra, Padre eterno. Bendito sea tu nombre maravilloso. Gracias por todas las cosas que tú nos has concedido en este día. Y gracias por que se está culminando este día, Padre eterno. Te damos gracias, Padre. También te pedimos, Señor, por aquel que está caído, Padre, que seas tú dándole fuerza, Padre eterno. Que sea tu Santo Espíritu, Padre Santo, levantándolo nuevamente, Padre eterno, porque tú eres un Dios de amor, de bondad y de misericordia, y tú eres un Dios de oportunidades, Padre eterno. Bendito sea tu nombre santo. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gloria al Señor. Y el pueblo de Dios dice: desen las manos unos a los otros y que Dios me los bendiga grande.